Madurar nunca es algo sencillo. Hace algunos años, cuando recién salí de la universidad, me encontraba completamente perdido en la vida. Ante mis ojos, el mundo entero estaba avanzando de una manera acelerada, pero yo estaba atascado en el mismo lugar. Veía a mis amigos convertirse en adultos independientes, algunos viajando lejos para comenzar una nueva vida en otro lugar, otros consiguiendo el trabajo que siempre quisieron, y unos cuantos más incluso formando una familia. Pero yo simplemente existía sin poder conseguir absolutamente nada de esto, y sin siquiera saber cuál es el camino que se supone que debería de perseguir. Durante mucho tiempo realmente nunca tuve una dirección. Hacía las cosas solo para no defraudar a los otros, pero nunca sentí como si eso fuera lo correcto. Con el paso del tiempo, obviamente la ansiedad comenzó a apoderarse de mis pensamientos. Todos los días sentía una enorme presión en el pecho, y durante esos momentos ni siquiera los videojuegos me servían para distraerme. Lo único en lo que podía pensar era en lo perdido y en lo confundido que estaba. Y esto es algo por lo que una gran cantidad de personas pasan en algún momento de sus vidas, especialmente a la hora de convertirse en adultos. Creo que, sin excepciones, a veces todos quisiéramos que las cosas pudieran simplemente mantenerse como estaban. Salir con nuestros amigos para divertirnos, pasar las noches con nuestras familias y vivir la vida sin demasiadas preocupaciones, solo disfrutando de los buenos momentos. Pero eso no siempre es posible, porque una regla general del universo y sobre todo de la vida es que las cosas constantemente se encuentran cambiando. Eso es algo inevitable, aunque eso no significa que sea más sencillo de aceptar. Y esa es precisamente la temática de un pequeño juego independiente conocido como Nine the Woods. Un título que, al principio, nos cuenta la historia de una joven universitaria llamada May, la cual al inicio del juego regresa a su antiguo pueblo después de haber abandonado la universidad. Cuando comenzamos realmente no tenemos mucho contexto sobre esto. No sabemos por qué May decidió abandonar sus estudios, y de hecho nadie lo sabe, ni siquiera sus padres. Un día simplemente apareció de vuelta en su casa. Y siempre que alguien intenta preguntarle algo al respecto, esta encuentra la manera de evitarlo, diciendo que no tiene ganas de hablar sobre eso. Lo único que sabemos con seguridad es que May es una persona bastante animada, pero más importante es que regresa a su hogar con la esperanza de, recuperar la vida que antes tenía, dejando los problemas en el pasado y volviendo a ser una adolescente. Pero la dura verdad con la que se encuentra al llegar a su pueblo es que el mundo que conocía es uno que ya no existe de la misma manera. Ahora sus amigos tienen trabajos, responsabilidades de adultos y bastantes planes para el futuro. Sus padres son mucho más viejos de lo que recordaba, a pesar de que solo estuvo 2 años en la universidad, e incluso se encuentran en serios problemas económicos. Y el pueblo por el que sentía tanta nostalgia, obviamente tuvo sus propios cambios también. El centro comercial que antes se encontraba repleto de gente, ahora está completamente vacío. Los restaurantes y otros locales comerciales que formaron parte de su infancia desaparecieron en su totalidad, y toda la gente del pueblo creció sin que ella pudiera notarlo. Ahora los niños se han convertido en los nuevos adolescentes, y las personas con las que May compartió su tiempo a lo largo de su vida han avanzado persiguiendo sus propios caminos, algunos con mejores resultados que otros. Pero esto es algo que se siente extremadamente real, porque creo que absolutamente todos, al menos en algún momento de nuestras vidas, hemos escuchado que los 20 son la mejor época que vamos a tener. Eres joven y el mundo se encuentra a tus pies, es lo que dicen. Pero lo que no muchas personas mencionan es lo complicado que esta etapa de la vida puede resultar. Porque estoy seguro de que cualquiera que haya pasado por esto estará de acuerdo en que la transición hacia la adultez, a pesar de sus buenos momentos, también está repleta de incertidumbre, dudas y ansiedad. Emociones sumamente desgastantes que fácilmente podrían llevar a alguien a tener un cierto rechazo a crecer, lo cual es bastante divertido porque una gran cantidad de personas durante su infancia lo único con lo que pueden soñar es con ser grandes y libres.
pero al llegar a la adultez se dan cuenta de que no es tan asombrosa como lo esperaban, y ahora lo único que quieren es volver a ser niños de nuevo. Y son precisamente estos sentimientos los que exploramos durante toda la primera parte del juego, porque Mei representa justamente este estado de inmadurez. Mientras que sus amigos se preocupan por cosas como mudarse del pueblo o hacerse cargo de sus deberes, Mei solo quiere que todo se mantenga exactamente igual que como estaba. Pero al no encontrarse con eso, desarrolla esta sensación de que sus amigos han seguido adelante sin ella, dejándola atrás. Algo que obviamente la frustra, y es que es bastante difícil lidiar con esta sensación de que todos avanzan excepto por ti. Así que, en lugar de preocuparnos o siquiera pensar en el futuro de alguna manera, pasamos casi todo nuestro tiempo dentro del juego simplemente divagando. Sorpresivamente, la jugabilidad hace un gran trabajo para retratar este sentimiento de no tener dirección. De hecho, no hay objetivos dentro del juego aparte de conversar con las personas o saltar en los cables de luz para ver qué podemos encontrar. Lo único que realmente estaremos haciendo es caminar, o mejor dicho, deambular por el pueblo, buscando cualquier cosa que nos pueda servir de distracción. Mirar las estrellas, alimentar a un montón de ratas, hablar con un vagabundo o, por supuesto, visitar a nuestros amigos mientras están trabajando. Y de vez en cuando salir con ellos a divertirnos, a veces a comer a un restaurante o a veces simplemente a practicar con la banda. Esencialmente, podemos encontrar 1000 maneras de hacer nada, lo cual retrata muy bien la realidad de una persona que no tiene un camino definido. Porque cuando no tienes escuela, trabajo ni prácticamente nada para hacer, lo único que te queda es, buscar distraerte de cualquier manera posible. Porque de otra forma, la ansiedad de quedarte completamente solo con tus pensamientos rápidamente acabaría contigo, que es justamente lo que sucede con Mei. A pesar de que estas actividades podrían resultar muy relajantes al principio, sobre todo para nosotros como jugadores, es bastante evidente que Mei lo único que busca con ellas es escapar, retrasando el inevitable confrontamiento con el futuro. Algo sumamente interesante sobre el juego es que toda la aventura se desarrolla principalmente hacia la izquierda, es decir, constantemente nos encontramos caminando hacia atrás. Y tal vez pueda estar equivocado con esto, pero creo que esa es una decisión de diseño consciente y una que simboliza la dificultad de Mei para moverse hacia adelante. El único momento en el que podemos caminar hacia la derecha es durante la segunda mitad de la aventura, es decir, cuando nuestra protagonista comienza a confrontar sus propias inseguridades y cuando todos sus problemas comienzan a salir a la luz. Porque aunque el juego podría parecer bastante inocente al principio, sobre todo por su estilo visual, en realidad aborda una gran cantidad de temáticas sumamente importantes y sorpresivamente maduras. Por ejemplo, una de las primeras personas con las que podemos interactuar cuando comenzamos con la aventura es Selmers, una joven cuyo esposo la engañó con una chica en una gasolinera y ahora pasa sus días sentada en las escaleras escribiendo poesía y trabajando como niñera. Pero aún así, nuestras conversaciones con ella siempre son reconfortantemente positivas. También tenemos a este sujeto llamado Danny, el cual acaba de perder su trabajo y a lo largo de toda la historia podemos verlo saltando de un empleo a otro, cada vez más miserable que antes, justo como en la vida real. Y una de las mejores partes del juego es que cada uno de los personajes tiene alguna historia como esta, no importa qué tan secundario sea, lo cual hace que el pueblo se sienta como algo bastante real, como algo extremadamente sencillo de comprender y de sentirse relacionado. Porque las cosas por las que estos individuos atraviesan no son sobrenaturales ni nada parecido. Bueno, algunas sí son sobrenaturales, pero en su mayoría son situaciones por las que la gente pasa en la vida real. Un divorcio, la muerte de un hermano, la falta de motivación. En esta pequeña comunidad todos tienen sus propios problemas y todos lidian con ellos de la única manera en la que pueden.
Pero la parte más interesante sobre Night in the Woods es que aborda todas estas temáticas sobre salud mental sin siquiera utilizar palabras como ansiedad o depresión. Es decir, integra estos temas de una manera tan natural dentro de su historia y dentro de sus personajes que honestamente a veces es incluso difícil notarlos, y eso no es algo sencillo de lograr, porque en lugar de utilizar la psicología como una simple temática narrativa, el juego trata a los padecimientos mentales como lo que realmente son, una parte cotidiana de la vida de las personas, algo con lo que simplemente deben vivir. Y esencialmente, con esto, nos da la oportunidad para explorar varios aspectos de la vida que rara vez son abordados en un videojuego. Y en retrospectiva, es casi como si cada personaje representara una condición en particular. Por ejemplo, tenemos a Bea, una de las mejores amigas de Mei cuando eran pequeñas, pero que ahora se muestra un tanto distante con ella. Esta representa el estereotipo clásico de una adolescente rebelde. Es sarcástica, siempre se viste de negro y constantemente la vemos fumando. A primera vista, muchos podrían considerarla como una mala persona. En varias instancias, de hecho, es bastante grosera con Mei. Pero a través de las conversaciones que eventualmente tenemos con ella, poco a poco nos damos cuenta de que todos estos comportamientos tienen una razón. Bea siempre fue considerada como la mejor estudiante de su escuela, y su más grande sueño en la vida era ir a la universidad. Pero justo antes de que eso pudiera pasar, su madre tristemente fallecería de cáncer. Esto llevaría a su padre a tener un colapso mental, y los gastos médicos serían tan grandes que ambos se verían obligados a vender su casa para mudarse a un pequeño departamento. Así que Bea abandonaría su sueño de ir a la universidad para ayudar a su padre y hacerse cargo del negocio familiar, algo que obviamente odia. Es por eso que siempre se encuentra fumando, porque es la única manera que tiene de lidiar con el estrés. Y es por eso que al principio también parece estar tan enojada con Mei, porque como ella misma lo dice, desprecia la idea de que su amiga sí pudo ir a la universidad y aún así decidió abandonarla. Esencialmente, Bea fue forzada a madurar cuando aún no estaba lista para ello, tomando las responsabilidades de su familia y aceptando un trabajo que claramente desprecia. Más adelante incluso descubrimos que le gusta ir a fiestas universitarias solo para sentir algún tipo de normalidad por unos segundos. Pero incluso ante estas situaciones, a veces le resulta muy difícil dejar su carga detrás. Bea obviamente representa la depresión, aunque en la psicología esto puede significar muchas cosas distintas. A veces, la depresión puede ser una enfermedad, en otras ocasiones el síntoma de un problema diferente, o en casos como este, la consecuencia de una vida sumamente desgastante. Luego tenemos a Greg, un personaje al que resulta muy sencillo querer. Greg creo que para muchas personas podría representar el optimismo. Este siempre parece feliz, constantemente está bromeando con nosotros y al principio pareciera que nada puede llegar a molestarlo. Es esencialmente el contrario absoluto de Bea y sin duda es muy agradable pasar el tiempo con él. Pero en realidad, Greg nos habla sobre algo muy importante, y esa es la percepción que tenemos sobre los padecimientos mentales. Porque a primera instancia, uno nunca se imaginaría que alguien que se ve como él pudiera tener algún tipo de problema. Pero la realidad es que para muchas personas, los padecimientos mentales se ven como esto, se ven como algo feliz. Y es que Greg, a pesar de su alegre apariencia, sufre de baja autoestima y también de algo conocido como trastorno bipolar, el cual se caracteriza por la falta de control en las emociones. Greg mismo nos cuenta sobre esto, diciéndonos que a veces tiene días muy buenos y a veces muy malos, pero que nunca sabe de cuál se tratará hasta que el día termina. La bipolaridad también puede llevar a una persona a tener momentos de extrema energía y positivismo solo para entrar en un estado de depresión en los días siguientes. Esta es la razón por la que, a pesar de los increíbles momentos que pasamos junto a Greg, a veces podemos encontrarlo completamente decaído.
Pero una de las partes más significativas sobre este personaje es la percepción que tiene sobre él mismo, constantemente dudando de si es una buena persona. Y en algún momento, incluso nos menciona que pasa casi todas las noches pensando en las cosas que odia sobre él. Y constantemente se imagina que de alguna manera va a arruinar sus relaciones. Pero aún así se esfuerza por intentar mejorar, no necesariamente por él mismo, sino por las personas que quiere, especialmente por Angus. Angus es el último de los amigos principales de May y también es la pareja de Greg, pero a diferencia de estos dos es mucho más callado y reservado que el resto. Podríamos decir que Angus es la voz de la razón, la persona que mantiene a todos con los pies en la tierra. Es responsable, bastante educado y se preocupa enormemente por los demás. Y aún así, es el que tiene la historia más complicada de todas. Porque a pesar de su tranquilidad aparente, la infancia de Angus fue una bastante difícil. No solo su padre lo golpeaba de una manera constante, sino que su madre lo dejaba sin comer durante días seguidos. Es por eso que en la época actual le encanta cocinar para las otras personas. Durante años, Angus sufriría de incontables maltratos físicos y psicológicos, y su historia nos habla precisamente de las consecuencias del trauma, por lo que ahora en su vida adulta intenta ser la mejor persona posible, justo para no convertirse en el mismo tipo de monstruo. Y es por esto también que uno de sus sueños es alejarse del pueblo junto con Greg, algo por lo que han estado trabajando durante meses. Aunque obviamente cuando May se entera de esto, reacciona de una forma un tanto agresiva. No puede comprender por qué ambos quisieran irse del pueblo. Para este punto, May aún es bastante inmadura y es incapaz de ver el sufrimiento por el que sus amigos han atravesado. Ella lo único que quiere es salir a divertirse, no busca pensar en problemas ni nada parecido. Y justamente por esto, hay una escena en particular en donde, por primera y única vez dentro del juego, Angus parece bastante molesto. Y al final, admite que es por la forma en la que Greg se ha comportado desde que May regresó a la ciudad, actuando como un niño pequeño y olvidándose por completo de sus planes. Y es que siempre que tenemos la oportunidad de salir con Greg, eso es justamente lo que sucede. Tanto él como May se comportan de una manera completamente irresponsable. Viajamos al bosque para disparar con una ballesta, nos juntamos detrás de los basureros para romper todo tipo de cosas, e incluso llegamos a tener duelos a muerte con cuchillos. Lo cual, en cuestión de jugabilidad, es bastante entretenido. Las secciones de Greg son algunas de mis favoritas precisamente por esto. Pero con el tiempo, se vuelve evidente que estos dos personajes lo único que buscan con todo esto es intentar escapar de sus pensamientos. Finalmente, tenemos a May, de la cual ya hemos hablado bastante, pero obviamente al ser la protagonista, aún tiene mucho material para analizar. May es alguien bastante particular. Al inicio podría parecer como alguien sumamente extrovertida, siempre hablando con los demás, pero al mismo tiempo demuestra tener incontables problemas sociales. Siempre que ésta se mira al espejo, lo único que ve son defectos y cosas que le gustaría cambiar, y la gran mayoría de las personas la consideran como alguien agresiva. De hecho, a través de las conversaciones que podemos tener con la gente del pueblo, descubrimos que May tiene cierta reputación por haber golpeado a uno de sus compañeros años atrás. Algunos de los personajes incluso la llaman asesina, aunque lo hacen más en forma de broma. Y aunque esto podría no sonar como algo tan serio al principio, en realidad nos cuenta uno de los aspectos más importantes que tenemos que saber sobre May, porque es a través de estos detalles que podemos darnos cuenta de que ésta ha sufrido de varios padecimientos mentales no diagnosticados durante años. Primero de ansiedad, depresión y bipolaridad, pero más importante, de un trastorno conocido como despersonalización y desrealización. Una condición que se caracteriza por el sentimiento de que las cosas no son reales, o en algunas ocasiones, produciendo que la persona se sienta separada de su propia persona.
es decir, como si estuviera viéndose a sí misma desde lejos. Cuando Mei por fin comienza a hablar sobre sus emociones y sobre las cosas que siente, menciona algo muy importante. Y es que durante el incidente en el que golpeó a uno de sus compañeros, esta se sentía completamente separada de todo. Según sus propias palabras, el mundo se convirtió en un montón de figuras y colores. Y por alguna razón, no podía dejar de sentirse enojada. Un ejemplo perfecto del trastorno que acabo de mencionar. Es por eso que años más adelante, cuando el juego comienza, terminaría abandonando la escuela, porque durante su tiempo en ese lugar, los efectos de esta disociación únicamente aumentarían. Y debido a sus inseguridades, Mei nunca lograría tener ni un solo amigo en la universidad. Esta incluso menciona haber estado aterrorizada por la figura de una estatua fuera de su dormitorio, la cual podemos ver y destruir en una de nuestras tantas pesadillas recurrentes, las cuales son utilizadas normalmente para hablar sobre diversos temas existencialistas, como el significado de la vida o la existencia de Dios. Pero claro, estos sueños solo son una representación del increíble miedo que Mei siente por su futuro, y cómo la simple idea de pensar en las cosas que están por venir la atormentan de una manera constante. Todo esto es lo que define a nuestra protagonista, y bajo este contexto, por supuesto que nadie podría culparla por querer regresar a su hogar. Pero el gran problema con Mei, la razón por la que todos la consideran como una persona inmadura, es que en lugar de buscar enfrentar o siquiera admitir sus problemas, esta constantemente se encuentra escapando. Eso es lo que no le permite seguir adelante, porque convertirse en adulto no tiene nada que ver con abandonar las cosas que te gustan, y tampoco se trata de ser miserable como algunos quisieran hacerte creer. En realidad, madurar significa hacerte responsable de tus propias acciones. Significa aceptar que a veces cometes errores y admitir que las cosas que haces pueden llegar a tener un efecto profundo sobre las otras personas y también sobre ti. Pero sobre todo, la madurez significa admitir tus problemas, porque aceptar que hay algo malo contigo y buscar la ayuda necesaria es una de las cosas más maduras que una persona puede realizar. Y creo que este es uno de los mensajes más importantes de Night in the Woods. Una de las bromas más recurrentes a lo largo de la aventura es que todas las personas se refieren a Mei como una niña, incluso los que son más jóvenes que ella. Y es que durante casi toda la duración de la historia, ciertamente se comporta como una. Se rehúsa a hablar sobre sus problemas, no quiere pensar en la idea de conseguir un trabajo o continuar estudiando. Dedica casi todo su tiempo libre al ocio y en algunas ocasiones incluso a robar. Incluso los niños la ven como alguien irresponsable. Ella es el ejemplo perfecto de una persona que se encuentra atrapada en el limbo entre la adultez y la infancia, siendo incapaz de moverse en cualquiera de las dos direcciones. Hay una escena muy importante en donde, al estar hablando con nuestra madre, tenemos una ligera pelea con ella. Y es que esta nos comienza a hablar sobre los sacrificios que la familia tuvo que hacer para que Mei pudiera ir a la universidad. Algo que obviamente ella toma como un ataque, porque en el fondo aún se siente culpable. Pero después de despejar sus emociones en el transcurso del día, al final, Mei se da cuenta de que su madre realmente no tenía malas intenciones. Solo estaba preocupada por ella, porque después de todo, eso es lo que los padres deberían de hacer. Y es a través de este tipo de conversaciones con cada uno de los personajes que poco a poco nos volvemos más comprensivos con sus sentimientos y por ende que comenzamos a madurar. Por ejemplo, al hablar seriamente con Angus y con Greg, aprendemos que el hecho de que alguien busque mudarse de pueblo no significa que estén intentando abandonarnos. Simplemente, a veces la vida nos lleva por caminos diferentes y eso no es algo negativo. Porque después de todo, la amistad es mucho más que simplemente vivir en el mismo lugar, y sería sumamente egoísta intentar detener a los otros de progresar únicamente porque no queremos sentirnos abandonados. De la misma forma, cuando Bea por fin sucumbe ante el peso de todas las cosas que le han sucedido, nos damos cuenta de lo difícil que ha sido su vida en realidad, y también notamos lo insensibles que hemos sido con ella hasta ahora, olvidándonos por completo de la muerte de su madre, pensando que su vida era una sencilla, y constantemente criticándola por su actitud.
Bea es un personaje con el que me siento sumamente relacionado, pero no por la pérdida ni por la depresión, sino porque, al igual que yo, esta utiliza su trabajo para darle un sentido a su existencia. Esto es algo complicado de explicar, pero siempre que no estoy produciendo o avanzando en algún tipo de proyecto, es casi como si mi vida perdiera todo tipo de valor. Y a decir verdad, se siente como si estuvieras decepcionando a las personas que cuentan contigo, a pesar de que sabes perfectamente que no es así. Pero curiosamente, creo que esta es una de esas instancias en donde, de hecho, es Mei la que nos deja una lección importante. Porque sí, Bea nos enseña que a veces es necesario realizar sacrificios para poder salir adelante. Algo que nuestra protagonista sin duda debe de aprender. Pero al mismo tiempo, Mei nos enseña que no todo en la vida se trata de trabajo. Y que incluso durante la adultez es importante seguir disfrutando de las cosas que antes te gustaban. Tiene que existir algún tipo de balance. Y creo que es por esto que estos dos personajes se complementan de una manera tan buena, porque son absolutamente contrarias en todas sus actitudes, pero aún así son la mejor amiga que cada una de ellas pudiera tener. Y creo que eso es lo que hace de Night in the Woods algo tan especial, que se siente real. Esta no es la historia de un superhéroe, ni la de una tragedia, ni nada parecido. Simplemente es la historia de tus amigos, es la historia de tus vecinos, es la historia de cada una de las personas que has conocido en tu vida. Y probablemente es tu historia también. Hay una narrativa completamente separada dentro del juego que nos habla sobre un culto religioso cuyo único objetivo es preservar las viejas costumbres y tradiciones dentro del pueblo, lo cual obviamente nos habla sobre la necesidad de la gente por aferrarse al pasado. Pero justamente el mensaje más importante que el juego nos deja es que las cosas se supone que cambien. No hay nada en el mundo que pueda mantenerse de la misma manera por siempre, y convertirse en adulto justamente significa evolucionar como persona, pero no en un sentido negativo, porque la madurez se supone que nos haga avanzar, se supone que aprendamos y cambiemos nuestras ideas para convertirnos en mejores individuos. Una persona que se mantenga igual durante toda su vida no es alguien que demuestre estabilidad, sino alguien que es incapaz de avanzar, alguien que se encuentra aterrado por el futuro. Night in the Woods es un gran recordatorio de que el camino para llegar a la madurez es uno diferente para cada persona. Y es que en algún momento de nuestras vidas nos convencemos de que el éxito de un individuo es medido a través de sus logros y las cosas que tiene. Es por eso que ver a los otros triunfar mientras que tú te quedas exactamente en el mismo lugar puede llegar a sentirse como algo desmoralizante. Pero la vida no se trata solo de eso, y en realidad no nos encontramos compitiendo con los demás. Lo más probable es que incluso las personas que tú consideras como exitosas se sientan exactamente de la misma manera. Y a final de cuentas, el único indicador de que alguien realmente ha conseguido triunfar es lo feliz que se encuentra. Ese es el punto de la vida, avanzar lo suficiente para convertirte en la mejor versión que exista de ti. Por lo que no importa las cosas que tengas y ni siquiera las cosas que has logrado, siempre y cuando seas feliz con la persona que eres. Ese es el verdadero significado de madurar. Y ese es el verdadero significado de Night in the Woods, o al menos lo es para mí.